Bienvenidos al devocional Tiempo de Restauración por Edgardo Springer. Es tiempo de restauración. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. La palabra de Dios en esta oportunidad la leemos en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El título de este devocional es Toma tu arma y guerrea. Mis amados, es muy importante que sepamos el contexto espiritual en el cual nos movemos como la iglesia del Señor. Lo primero que debemos considerar es que la palabra de Dios define a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que la misma unción que estaba sobre Jesús está sobre la iglesia, con la salvedad que nos dice que haríamos cosas aún mayores de las que Jesús hizo. Esta promesa está en Juan capítulo 14, verso 12. Pero respecto al tema que nos ocupa, debo decir en primer lugar que creer que los demonios no están activos es una estrategia del enemigo. Creer que no pueden atacar a un cristiano es también peligroso. Y por último, creer que no pueden influir en la iglesia es pura ignorancia. Por algo el apóstol Pedro nos dice que estemos velando en estado de alerta permanente. En 1 de Pedro 5:8 está este texto. Ignorar las estrategias del enemigo es una estrategia del infierno en sí misma. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Este texto es clave, ya que muchos cristianos caminan en derrota porque son víctimas de la ceguera espiritual e intelectual. La estrategia más potente del enemigo es desactivar el potencial que hay en el cristiano, no en el creyente, ya que si cree, esto no le puede suceder. El plan del enemigo no puede ir en contra de nuestra salvación, pero sí en contra de que vivamos como salvos. La ignorancia de la palabra de Dios genera vulnerabilidad en las congregaciones ante las estrategias del maligno. En Oseas capítulo 4, verso 6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Es interesante recalcar que la única arma ofensiva de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si consideramos que la iglesia está en guerra, debemos armar al ejército del Dios viviente enseñando la palabra, para usarla como Jesús la usó en el desierto ante los embates del diablo. La iglesia primitiva vio toda la experiencia espiritual desde la perspectiva de una guerra. La terminología militar puede verse en todo el contexto del Nuevo Testamento, y la protección se halló en la armadura de Dios. La palabra de Dios se comparó con una espada, y los ataques de Satanás fueron llamados dardos encendidos. La fe era la buena pelea y a los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla, no con gritos desaforados, sino con el conocimiento tanto de la oposición como de las armas espirituales. Aplicando esta palabra a nuestra vida, mis amados, somos la iglesia victoriosa del Señor. Debemos avanzar en el propósito del Señor. Hagamos discípulos, enseñémosles la palabra, caminemos en lo sobrenatural, resistamos al diablo. Recordemos que cuando los pueblos vecinos de Israel supieron lo que Dios hacía con ellos, se paralizaron de miedo. Y así llegamos al final de este devocional. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Bendiciones.